Muy buenas tardes, distinguido auditorio de esta conferencia a distancia. Soy el doctor en Derecho, J. Isabel Chavarría Piña, con una praxis de 43 años en los 3 fueros. De ellos, la mayor parte de mi vida, 35 años, he sido servidor público, tanto en el fuero común en el que me inicié durante 10 años, 21 años en el fuero de guerra y 6 años en el fuero federal. Es un honor para el que habla poderme dirigir a esta distinguida concurrencia, agradeciendo al muy honorable Consejo Académico Internacional al cual me honra pertenecer, por la invitación de poder participar con esta conferencia en la 68ª edición del curso de Altos Estudios Internacionales, para abordar uno de los temas poco escudriñados en el contexto nacional mexicano, que es la responsabilidad de los servidores públicos en México. El objetivo general de esta conferencia internacional es conocer el concepto real de lo que es un servidor público y los tipos de responsabilidad en que puede incurrir en México. Como objetivo particular será el conocer la forma en que deben actuar los servidores públicos en México de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para evitar afectar al servicio público y ser sancionados penal, administrativa, civil y o políticamente en los fueros federal, común, militar y político. Empecemos por conocer qué es la responsabilidad. La responsabilidad, según el diccionario jurídico de Juan Palomar de Miguel, nos señala que es la cualidad que tiene el individuo que cumple sus obligaciones o promesas y asume las consecuencias de sus actos cuando los realiza de manera consciente e intencionada. Para Thich Nhat Hanh, ser consciente es tomar conciencia de lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en el mundo que nos rodea. En general, un servidor público es la persona que devenga u obtiene un salario, haber, emolumento, sueldo o cualquier otra prestación económica o en especie proveniente del erario público por el desempeño de un empleo, de un cargo o de una comisión en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales o alcaldías de la Ciudad de México. Conforme al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son servidores públicos los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como en los organismos a los que esta Constitución Federal otorga autonomía. La propia mal llamada Carta Magna, que para el de la voz es la ley suprema en México, específicamente se señalan como servidores públicos, mas no son los únicos, al presidente de la República, los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías, los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorga autonomía y los demás servidores públicos locales. En el ámbito penal,
prácticamente son los mismos que hemos señalado. Sin embargo, es conveniente que señalemos que el título 10º del Código Penal Federal, específicamente tratándose de delitos por hechos de corrupción, el artículo 212 del ordenamiento jurídico citado señala que para los efectos de este título es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal Centralizada o en la del Distrito Federal, organismos, organizaciones y sociedades asimiladas a estas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión y en el Poder Judicial Federal, o que manejen recursos económicos federales. Y señala tajantemente que las disposiciones contenidas en el capítulo de referencia, mejor dicho, en el título a que aludimos, son aplicables a los gobernadores de los estados, a los diputados, a las legislaturas locales y a los magistrados de los tribunales de justicia locales por la comisión de los delitos previstos en este título en materia federal. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la ley señalada nos indica que para los efectos de esta ley se entenderá por servidores públicos a las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que hemos hecho referencia. También señala el artículo 1 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que esta es de orden público y de observancia general en toda la República. Tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos o omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. Recordemos que los fueros competenciales, los ámbitos de gobierno y tipos de responsabilidades son los 4 fueros, ya los hemos mencionado, son el fuero común, el federal, el militar, castrense, marcial o de guerra, y el político, aunque existen serias diferencias entre los 3 primeros mencionados y el último, porque los primeros se refieren a jurisdicciones. Jurisdicere, decidir el derecho. En cambio, el político viene siendo como una canonjía o prebenda especial de que gozan determinados servidores públicos, sobre todo que han sido elegidos por el voto popular. Los 4 tipos de responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos consecuentemente son penal, administrativa, civil y política. Los 3 niveles de gobierno también mencionados son el federal, el estatal y el municipal. Ahora bien, el propio artículo 108 al 113 de la Carta Suprema o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no señala el tipo de responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos y se refieren a los actos u omisiones que cometen en el servicio e incluso fuera de ellos, que pueden constituir faltas administrativas o delitos que conllevan necesariamente penalidades o sanciones de los 4 caracteres que hemos señalado: administrativa, civil, penal y política, en el caso de quienes gozan de fuero, como dijimos, que han sido electos por votación electoral. Esa responsabilidad conlleva la posible aplicación de 2 o 3 sanciones y o penas conjuntos separadamente, sin que ello implique una
violación a las garantías individuales ni a sus derechos humanos o fundamentales, ni que se vulnere el principio non invisidem. Ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por los propios hechos. La única condición es que las penas y o sanciones sean de distinta naturaleza. Por ejemplo, privativa de libertad en el proceso penal, reparación del daño moral, económico o material en un procedimiento civil y suspensión, sustitución o destitución del empleo en el ámbito administrativo, ya sea ante un tribunal administrativo contencioso o ante los órganos de control y demás instancias señaladas para el efecto. Es importante señalar que en el ámbito penal, los servidores públicos fundamentalmente tienen sanciones realmente graves en atención a que son garantes. Y por esa sola característica, sus penas son mayormente severas y en tratándose de las Fuerzas Armadas, con mayor razón. Consecuentemente, nos vamos a compenetrar un poco más sobre lo que ocurre al interior de las Fuerzas Armadas, entendiéndose por estas a las Fuerzas Armadas de mar, de tierra y de aire. Las de tierra, obviamente, definiremos tanto del Ejército Mexicano, la Armada de México, la Fuerza Aérea e incluso la Guardia Nacional. Bajo esos conceptos, nos dedicaremos a poner mayor énfasis porque estas Fuerzas Armadas, como lo veremos poco después, son sancionadas en forma absoluta, en forma drástica, en virtud del alto peligro que significa un elemento de la Fuerza Armada que sea, que no respetando las leyes de todo carácter, lógicamente entre ellos la del fuero de guerra, se convierte en un enemigo muy grande para la sociedad entera. En consecuencia, tiene que serle aplicado con mayor drasticidad 2 o más sanciones, en forma conjunta o en forma separada. Como lo dijimos, ello no implica que se violen sus derechos fundamentales. El artículo 109, fracción 3 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala en sus fracciones primera a novena del artículo 49 las faltas administrativas no graves en que pueden incurrir los servidores públicos. Y en los diversos 51 a 64 las graves, siendo estas últimas las siguientes: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflictos de interés, contratación indebida
enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, y mención especial merece la falta grave señalada en el artículo 64 de la citada ley, que es la obstrucción de la justicia, que señalamos enseguida por ser de muy importante connotación, dado que, siendo los encargados de procurar y administrar la justicia administrativa incurren en estos actos que vamos a señalar, obviamente que deben de ser sancionados muy gravemente. El artículo 64 de la ley de referencia señala que la obstrucción de la justicia es una falta administrativa grave en que incurren los servidores públicos responsables de la investigación, sustanciación y resolución de las faltas administrativas. Estábamos hablando de los órganos de control interno, judiciales, electorales o en materia de la defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente. Cuando 1. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u omisiones calificados como graves en la referida ley y demás disposiciones aplicables. 2. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente dentro del plazo de 30 días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, faltas de particulares o un acto de corrupción. Y 3. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en esta ley. Es pertinente señalar que las faltas administrativas graves, que constituyen a la vez sendos delitos, se encuentran tipificados penalmente en el Código Penal Federal, pero incluso en otras leyes. Por ejemplo, el delito de cohecho se encuentra regulado administrativamente en el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y a la vez el mismo hecho o conducta está señalado en el artículo 222 del Código Penal Federal. Dada la premura que tenemos en nuestra conferencia por el corto lapso que se nos ha otorgado, consideramos pertinente dejarlo señalado que las acciones o omisiones graves administrativas son delitos penales. Y dejaré mi ponencia para el efecto de consulta para quien así tenga bien requerirlo. Las sanciones administrativas por faltas administrativas no graves incluso pueden ser en un momento determinado, entre comillas, perdonadas. Pero las graves definitivamente deben de ser sancionadas con severidad. Por ello es que el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos señala como penas la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución del empleo, cargo o comisión, la sanción económica y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos, comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas a juicio del tribunal. Recuerden lo que dijimos, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa grave. Ahora bien, las penas por la comisión de delitos en el Código Penal Federal nos son señaladas como penas graves, penas menos graves y penas leves. Las penas graves tenemos la prisión permanente revisable, que señala el artículo 25 del Código Penal Federal, y la prisión consiste en la pena privativa de libertad personal y su duración será de 3 días a 60 años.
Otra de las penas es la prisión superior a 5 años o la inhabilitación absoluta. También hay inhabilitaciones especiales por tiempo superior a 5 años. Y la suspensión de empleo o cargo también superior a 5 años. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 8 años. Una más es la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior al mismo lapso de 8 años. Una sanción más o pena específicamente por hablar de materia penal es la privación del derecho a residir en determinados lugares o a acudir a ellos por tiempo superior a 5 años. Y por ese mismo lapso la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal. También la prohibición de comunicarse con la víctima o con los propios familiares de la víctima que el juez o el tribunal determinen por el tiempo superior a 5 años. Además de la privación de la patria potestad. Bien, pasando a la responsabilidad civil, que es la obligación que tiene una persona de indemnizar los daños y perjuicios que ha causado, los servidores públicos tienen responsabilidades civiles derivados de su mal proceder, resultando el Estado responsable solidaria o subsidiariamente conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aquí se señala que en demandas de este carácter o del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público, no se requerirá declaración de procedencia. Estamos hablando de los personajes conocidos como políticos, en los que tienen un fuero como canonjía o prebenda por el cargo público que ostenten derivado de elecciones populares. Ellos también, tratándose de delitos por cuya comisión obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse conforme al lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. En cuanto a la responsabilidad civil de los servidores públicos, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial establece que tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Específicamente estamos hablando de los servidores públicos pertenecientes al Estado. Y entre ellos, lógicamente, los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de la Federación, organismos constitucionales autónomos, dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, los tribunales federales administrativos y cualquier otro ente público de carácter federal, así como el derecho del Estado de repetir contra los servidores públicos. Esto es, la responsabilidad se transmite en esa forma en contra del Estado, pero el Estado tiene el derecho de repetir en contra de los servidores públicos que infringieron la norma, ya sea administrativa o penal. Ello es exigirle el resarcimiento económico sufrido y esta sanción o repetición formará parte de la sanción administrativa conforme a los artículos 31 y 32. Todo esto concuerda armoniosamente con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular causen los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
Ahora bien, en tratándose de responsabilidades penales de los servidores públicos, ya lo señalamos antes, estas son de mayor severidad que en tratándose del ciudadano común, por el carácter de garantes que en la generalidad los servidores públicos, sobre todo los de las Fuerzas Armadas, tienen hacia la ciudadanía, de tal manera que recuérdese que si no cumplen cabalmente con la normatividad aplicable en forma general, federal, del fuero común y en las propias leyes militares correspondientes, pues se convierten en hordas, definitivamente hordas sin control, sin disciplina, que atentan gravemente contra la sociedad y consecuentemente deben de ser sancionados en igual intensidad. De tal manera que la responsabilidad penal, que es un deber jurídico de sufrir una pena que recae sobre quien ha cometido un delito, esto es una acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible, debe ser sancionado severamente, y al respecto se establece lo siguiente. En general, a los servidores públicos federales, en actos del servicio, se les aplicará las penas señaladas para cada delito previsto en el Código Penal Federal. Los servidores públicos estatales y municipales civiles y de la fuerza pública en general en actos del servicio, se les aplicarán las penas señaladas para cada delito previsto en el Código Penal de la entidad federativa correspondiente, o en su caso en el propio Código Penal Federal. Y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada mexicanos, en general, en actos del servicio se les aplicarán las penas señaladas por cada delito previsto en el Código de Justicia Militar. Vuelvo a repetir, en tratándose de los militares, no nada más están sujetos al fuero de guerra marcial o militar, sino a los otros fueros, como enseguida señalaremos. Ahora bien, los servidores públicos con fueros políticos, con fuero político en general, por tales delitos que cometan durante el desempeño de su encomienda constitucional, ellos presentan una responsabilidad penal en la que, una vez que el Congreso de la Unión ha valorado la existencia y la gravedad de los actos o omisiones de ese servidor público y estos tienen el carácter delictuoso, se formula la declaración de procedencia en términos de lo que establece la Ley Suprema, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación penal. Tratándose de estos servidores públicos, ya lo mencionamos, se le aplicará las penas señaladas por cada delito previsto en el Código Penal correspondiente una vez que se les aplique el juicio político. Posteriormente serán juzgados penalmente conforme al Código Penal Federal o de la entidad federativa correspondiente en su caso. Muy importante es señalar las responsabilidades en que incurre el presidente de la República. Actualmente podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, por hechos de corrupción, por delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadano. O sea, desapareció para el presidente de la República en sí el famoso fuero político, ya que es un servidor público federal. ¿Qué implica esto? Simple y sencillamente lo que dije. Si el presidente de los Estados Unidos, mexicanos, ha cometido durante su desempeño todo tipo de actos o omisiones de carácter penal, será responsable. Y no solo de carácter penal, también de carácter administrativo, o sea, faltas graves,
y con responsabilidad civil. Todos los demás servidores públicos anteriormente mencionados también serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebido de fondos y recursos federales. Y desde luego por todo tipo de delitos del fuero común o federal, según sea un servidor de uno u otro carácter. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. Queda todavía perfectamente respetado ese principio. Vamos a entrar en un área poco conocida para quienes no son militares. El de la voz. En el servicio público ostenté un grado militar hasta llegar al que actualmente ostento, que es el de teniente coronel de justicia militar y licenciado retirado, y en dicho fuero de guerra estuve laborando 21 años. De ahí que me voy a permitir a grandes rasgos, porque esto realmente requiere de una interpretación solo dada, permítaseme decirlo, a los militares. La hermenéutica jurídica de sí es compleja para que cualquier ciudadano común y corriente la descifre y entienda qué significa. Pues en tratándose de las Fuerzas Armadas, esto se deduplica. No puede entenderse, o por lo menos el de la voz no puede comprenderlo, entenderlo ni aceptarlo, que una persona que no pertenezca a las Fuerzas Armadas juzgue a un elemento de las mismas. Sigue subsistiendo el fuero de guerra. El artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Adelante. Señala que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército, y que cuando un delito o falta del orden militar estuviese implicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Es bien importante esto, porque necesitamos que se entienda perfectamente que hay una relación de identidad en comisión del hecho u omisión en donde estuvieron implicados civiles y militares. Pero como señala más adelante, por ningún motivo podrá extender su jurisdicción, o sea, el fuero de guerra, hacia el personal civil. Entonces no estamos hablando de la famosa canonjía o prebenda constitucional para quienes han obtenido un cargo de elección popular. Estamos hablando de los tribunales que deben juzgar a los militares. Estamos hablando de una jurisdicción. Actualmente la Guardia Nacional, aunque se encuentra incorporada al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, no está sujeta al fuero de guerra. Así sean militares pertenecientes de las tres anteriores Fuerzas Armadas que se encuentren comisionados en esta última, porque todos sus integrantes se encuentran sujetos a las responsabilidades y procedimientos sancionatorios previstos en el régimen disciplinario establecido en la Ley de la Guardia Nacional. Pero también pueden ser sujetos a la legislación federal o común por la comisión de delitos cometidos dentro o fuera de actos del servicio. ¿Por qué esa ejemplaridad de la responsabilidad penal de los militares de tierra, mar y aire? Las penas que se imponen a los militares sometidos al fuero de guerra son extremadamente severas y ejemplificativas, porque el bien jurídico valor axiológico supremo que tutelan es la disciplina militar. Son delitos típicamente castrenses, como repito, considerando que unas Fuerzas Armadas sin disciplina no son más que unas hordas sin control, arbitrarias y un gran peligro social. Como abogado militar, es pertinente
que afirme que el conocimiento y juzgamiento de los delitos y faltas cometidos por las Fuerzas Armadas, razón de la existencia del fuero de guerra, solo debe de ser privativo de militares, porque se tienen que tener conocimientos especiales, o sea, no comunes, solo adquirido por los militares, habida cuenta que el quehacer performativo marcial, que les permite convertir lo teórico en actividad práctica, solo es conocida gradualmente por quienes pertenecemos a las Fuerzas Armadas, al tener plena convicción que el servicio de las armas exige que el cumplimiento del deber se lleve hasta el sacrificio supremo de perder la propia vida, anteponiendo desde luego el interés personal, el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía de la nación y la lealtad a las instituciones y desde luego el honor. A grandes rasgos, por el tiempo que se encuentra muy limitado, y lo lamento, ojalá haya oportunidad de que vean la conferencia completa en el anexo que proporcionaré. Grosso modo hablaré de algún tipo penal militar de cada una de las Fuerzas Armadas, solo para que comprendamos que debemos de regirnos por leyes especiales como lo es actualmente, y que si bien la puesta en práctica del Código Nacional de Procedimientos Penales ahora exige que las fuerzas castrenses se sometan a los juicios orales y controvertidos o contradictorios, esto es en cuanto a la fórmula de desarrollarse los procesos penales. En cuanto a la axiología, en cuanto a la tipología, subsisten estos plenamente por las razones que ya desde 1933 el general secretario Pablo Quiroga sostenía: que ningún militar debe ser juzgado por personas que no sean militares. Además, es un deber profesional afirmar con pleno conocimiento que la procuración e impartición de justicia en el foro de guerra presenta una hermenéutica jurídica sui generis, solo traducida por personal especializado de la materia, lo cual no permite la interpretación de los legos por el alto riesgo de cometer una injusticia. A grandes rasgos, y lo dejo para ser explorado a nivel mínimo cultural por nuestros amables y distinguidos oyentes, para que siquiera en una forma introductoria conozcamos que los delitos de las Fuerzas Armadas, algunos son definitivamente especiales. Empecemos por hablar de los delitos cometidos por militares del ejército mexicano. En el Código de Justicia Militar se encuentran los delitos que en forma general cometen los militares, y en este concepto debemos entender a los elementos pertenecientes al Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Repito, las Fuerzas Armadas de Tierra, Aire y Mar, que son sancionados con extrema dureza o rigidez, y entre ellos podemos mencionar algunos de los señalados en el título 11, que son delitos contra el deber y decoro militares. Esto no podría existir en los otros fueros, y entre ellos se encuentran, por ejemplo, la infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el ejército. Infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el ejército. Este está contemplado en el artículo 338 del Código de Justicia Militar y subsecuentes, que por razones de tiempo, lamentablemente, no puedo en este momento expanderme. También existe otra, que es infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, previsto por el artículo 382, y en este momento me llega a la mente
uno de los casos más emblemáticos del ejército mexicano de delincuencia organizada, en el cual, siendo yo defensor de oficio militar, asistí a la primera comparecencia ante el Ministerio Público de la Federación a un general implicado en tan severo delito, ahora llamado traición a las Fuerzas Armadas y severamente castigado. Estoy hablando de 1996, en donde el general dijo: yo quiero a mi abogado particular, yo a él no le tengo confianza, refiriéndose al de la voz, que era en ese momento mayor de justicia militar y licenciado en activo, que estaba desempeñando el servicio, válgase la redundancia, y por eso me correspondió conocer el caso más emblemático de nuestras instituciones armadas. El de la voz, firmemente convencido cuando manifestó el señor general, en ese momento probable responsable, que no era yo persona de su confianza y que requería a su abogado particular, le manifesté públicamente, en audiencia pública obviamente, filmado y video grabado, que no se preocupara, que como militar yo tenía perfecto conocimiento de mis obligaciones correspondientes a cada militar según su comisión. Estaba yo como defensor militar, recuérdese. Asimismo le manifesté que había delitos cometidos por abogados, patronos o litigantes, contemplado en el Código Penal Federal. De tal manera que en ese momento se abre un parteaguas en la historia del ejército mexicano, porque de motu propio, convencido, porque así se lo dije, mi obligación es expresarle a usted que estoy obligado a hacer todo lo que la ley no prohíba en su beneficio. Y en su beneficio, yo sugiero respetuosamente, mi general, que emita su declaración. Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que las declaraciones primarias son de la mayor relevancia en atención a su proximidad con el hecho. Ahora bien, hay delitos especiales cometidos por militares de la Fuerza Aérea. Baste señalar la infracción de deberes especiales de aviadores, previsto en el artículo 376 del Código de Justicia Militar, cuya pena es de 30 a 60 años de prisión, que correspondería al avión que destruya dolosamente su aeronave. Delitos cometidos por militares marinos especialmente, o el tipo penal. Delitos especiales cometidos por militares marinos. Los marinos tienen tipificados, entre otros, el delito de infracción de deberes especiales de marino, previsto en el artículo 362 del Código de Justicia Militar, de igual manera con una pena de 30 a 60 años de prisión, que correspondería al comandante o oficial de guardia que pierda deliberadamente un buque, a los marinos que causen daños en buques del Estado o a su servicio. ¿Cómo vamos? Por razones de tiempo, lamento definitivamente que ya estamos limitados, pero no quiero dejar en el tintero el delito de traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Este delito señala que al militar que se incorpore a la delincuencia organizada, al militar que apoye integrantes de la delincuencia organizada en cualquiera de sus formas, se le considera
responsable del delito de traición a las Fuerzas Armadas. Esta figura está señalada acorde a lo que señala la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuyos delitos son también especiales y cuya característica es que no prescribe. Me someto a su buen criterio para que vean mi ponencia en cuanto esta salga a la luz pública, para que se conozcan especialmente cuáles son esos delitos de la delincuencia organizada, cómo se cometen, en relación con qué otras codificaciones, porque no nada más están en la propia ley, sino en la propia ley de la delincuencia organizada, sino en otras diversas, como el delito contra la salud, etc. Al respecto, quiero ser firme y tajante. Para el de la voz, con 43 años de praxis jurídica, no existiría, a partir de 1996, el delito de delincuencia organizada sin la participación de cualquier forma de los servidores públicos involucrados con esos hechos por omisión o por acción cometidos por los miembros de la delincuencia organizada. Ya hablamos en sí a grandes rasgos de la principal tarea que nos abocó en esta conferencia, pero hay faltas administrativas que no debo de dejar en el tintero por cuestiones de carácter profesional. ¿Cuántas veces no hemos tenido enfrente de nosotros a servidores públicos sin profesionalismo, sin honestidad, sin imparcialidad y sin demás principios que se le exige a todo servidor público, creyendo infamemente este servidor público que es una persona que ha llegado al servicio para enriquecerse, para obtener ganancias de las formas en que sean estas, sin interesarle realmente la justicia, darle a cada quien lo que le corresponde, ya sea a nivel de procuración o de impartidor de justicia. Lo digo plenamente convencido porque, repito, 8 años en el Fuero Común como agente del Ministerio Público en todo su carácter de investigador, determinador y adscrito a juzgados. 10 años en el Fuero de Guerra en igual circunstancias como agente del Ministerio Público Militar. Y 6 años en la entonces Procuraduría General de la República me permiten afirmar lo que estoy expresando pública e internacionalmente. Lamentablemente México adolece de muchas carencias, o más claramente, tiene muchas carencias, entre ellos el permitir que verdaderos servidores públicos, que no crean que han llegado a los cargos para servirse del público, para obtener todo tipo de prebendas económicas, hasta de carácter sexual. No debe seguir imperando esa idea. Por eso es que me permití, y reitero, retomo mi tema de conferencia, por lo menos que se tenga conocimiento, por lo menos de estos servidores públicos y de cualquier ámbito de gobierno, las graves consecuencias que puede sufrir su conducta.
más. No solo al involucrarse en la delincuencia organizada, con el riesgo de perder su libertad o los bienes que ilegalmente obtuvo, es la pena que le puede corresponder. Hay una más que sus propios compañeros de delincuencia organizada le van a aplicar, y esa no permite ningún recurso, y es la pena capital, sin derecho a oír, a ser oído y vencido. Más grave aún, que esa transmisibilidad de la responsabilidad se aplique a sus familiares. Quiero por último manifestar que hay aparentes conductas administrativas leves, pero que por desgracia en cualquier ámbito del servicio público se observa, y es el acoso y hostigamiento sexual y laboral. No nos damos cuenta como servidores públicos la grave afectibilidad psicológica que deviene de esa conducta injusta, contraria a la norma. Ahora, les dejo como interrogante: ¿y esa persona víctima fuera su hermana? ¿Fuera su hija? ¿Fuera su madre? Agradezco nuevamente esta oportunidad de participar, y es un honor para mí poderme haber dirigido a ustedes. Muchas gracias.